Quisiera referirme a dos temas antes de entrar al Consejo de Ministros propiamente dicho. El primer tema es el desafortunado accidente que se presentó el día de ayer en la comitiva presidencial, una buseta del SENA. Estamos en este momento en el SENA, en las instalaciones del SENA. Doctor Prada, muchas gracias también por su hospitalidad. Cogió demasiada velocidad y, como ustedes ya están informados, se salió de la carretera y se fue a un caño. Afortunadamente no hubo víctimas, habían 14 pasajeros, incluyendo el conductor. De esos 14 pasajeros, todos los trasladamos a los diferentes hospitales, clínicas aquí en Bucaramanga, que afortunadamente Bucaramanga es una de las ciudades con los mejores servicios de salud de todo el país. Fueron atendidos todos, 9 de ellos los regresamos ayer a Bogotá, periodistas tanto del Palacio como periodistas invitados, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de los equipos de seguridad, y todos están hoy ya en sus casas, están bien, salvo el sargento John Jairo Telles, que continúa en cuidados intensivos. Se le hizo una operación, salió muy bien de la operación. Hoy me dicen los médicos que posiblemente salga de cuidados intensivos y que él también se va a recuperar, pero fue la persona que más sufrió con este accidente. Pero celebramos que todo vaya en buen camino. Quiero también hacer referencia a las medidas que tomó el gobierno de Venezuela, cerrar la frontera en forma indefinida. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esas medidas y los estados de excepción que decretaron? Pues no lo sabemos. El gobierno de Venezuela y el presidente Maduro hizo una, yo diría, desafortunada comparación con la migración que se está viendo en Europa, en el Mediterráneo hacia Europa. ¿Y por qué digo que es una desafortunada comparación? Porque es contraevidente, no tiene lógica. Los migrantes del África que van hacia Europa están migrando porque la situación económica en Europa es mucho mejor que la situación económica en el África. Están buscando mejor calidad de vida, más oportunidades. Y si uno hace una comparación en los dos lados de la frontera y los dos países, entre Venezuela y Colombia, la situación es al contrario. Cuando uno compara los indicadores económicos, el crecimiento económico entre uno y otro país, la generación de empleo, la disponibilidad de los productos básicos, la inversión, la productividad de la economía, en fin, la situación en uno y otro lado de la frontera, lo que podría indicar es lo contrario, que habría una migraciones hacia este lado de la frontera. Entonces no entendemos bien esa comparación y además las cifras no concuerdan. Se citó una cifra de 126.000 colombianos que legalmente se han ido hacia Venezuela y se han quedado allá en estos últimos tiempos, en este último año, y las cifras nuestras legales nos indican que máximo 8.000. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es tratar de homologar las cifras. Si es por cuestiones de seguridad, y entendemos la preocupación del gobierno de Venezuela, el ataque que sufrió la Guardia Nacional, la persona de la Guardia que fue herida, si es por cuestiones de seguridad, la respuesta
no debería ser cerrar la frontera, debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas, porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses. Estamos buscando eliminar, sacar del juego estas bandas criminales que están dedicadas a delinquir en la frontera, que están dedicadas al narcotráfico, que están dedicadas al contrabando. Ese es el interés que nos une, pues deberíamos poner a nuestras autoridades respectivas en ambos países a trabajar coordinadamente para poder ser efectivos en este propósito. Entonces, más bien lo que yo haría es un llamado a que se coordinen más nuestras autoridades, se coordinen más en la frontera, porque por experiencia propia sabemos que cuando hay coordinación, los únicos que pierden son los delincuentes. Cuando se cierra la frontera y no hay coordinación, los únicos que ganan son los delincuentes. Y eso lo tenemos comprobado a través de muchos años de experiencia en diferentes fronteras y con diferentes países. Entonces, si la razón es una razón de seguridad, lo que ofrecemos es toda la colaboración, como siempre lo hemos ofrecido, para poder trabajar juntos en contra de estas bandas criminales. Cerrar la frontera además trae perjuicios para mucha gente del lado y lado de la frontera. Trae muchos inconvenientes y genera mucho malestar y realmente ponemos a mucha gente inocente, o se pone a mucha gente inocente a pagar los platos rotos. Inclusive los niños que viven del otro lado de la frontera, que van al colegio en Colombia, pues se quedan sin colegio, aparte del inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera. Por eso, ojalá podamos encontrar una solución lo más rápido posible a esta situación. Ayer la canciller estuvo reunida con la canciller venezolana en Costa Rica, le manifestó la posición colombiana, cómo estamos dispuestos a colaborar para perseguir a los delincuentes, para encontrar a los responsables de ese ataque y para coordinar cualquier acción en contra de estas bandas criminales, en contra del contrabando que le hace daño tanto a Venezuela como a Colombia. Nadie está interesado en estimular o permitir el contrabando, que hace un tremendo daño de lado y lado de la frontera. Yo le he pedido a la canciller que se vuelva a reunir. Me informaron de lo que dijo ayer el presidente Maduro y le ofrezco al presidente Maduro que, por supuesto, que se reúnan nuevamente las cancilleres. Hablé con ella esta mañana, el miércoles deben reunirse y mientras tanto, inclusive yo voy a ver si hablo con el presidente Maduro, a ver si podemos arreglar esta situación lo más rápido posible, porque gente inocente es la que está sufriendo. Mientras tanto, nuestro interés prioritario son los colombianos que están sufriendo por esta medida de cerrar la frontera. Y le he pedido al ministro Cristo, que es de esa zona donde se ha cerrado la frontera, porque la frontera está cerrada, es en norte de Santander y está afectando primordialmente a los municipios de Villarrosario, La Parada, Puerto Santander y por supuesto Cúcuta, que se traslade después de este Consejo de Ministros a su ciudad Cúcuta con una delegación de otros ministerios para ver con los ciudadanos, con los que están siendo afectados, cómo podemos ayudar de la mejor forma posible a aliviar los efectos de esta medida mientras solucionamos la situación por las vías diplomáticas y por las vías de comunicación directa con el gobierno de Venezuela. De manera que, ministro Cristo, el día de hoy, después de este gabinete,
por favor se traslada a su ciudad y hablamos a ver con una delegación de tal vez el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, DPS, a ver cómo podemos aliviar esa situación mientras arreglamos la situación por las vías diplomáticas de cierre de la frontera. Eso era lo que quería decir en cuanto a la situación con Venezuela de los últimos 2 días. Ahora sí, la reunión del Consejo de Ministros, a mí pues me produce un gran placer estar aquí en Bucaramanga, en Santander. Tengo sangre santanderiana por muchos lados, por el lado de los Santos, por el lado de mi familia política. Mi suegro es de Charalá. Ustedes saben muy bien que me siento muy orgulloso de llevar esa sangre santanderiana, mis hijos también, y por eso me complace mucho estar por segunda vez en este mes aquí en Bucaramanga, demostrando nuevamente nuestro compromiso con la ciudad bonita, que con las obras que se está haciendo y estamos haciendo, seguro que va a ser cada vez más linda esta ciudad de Bucaramanga. Hace 15 días estuvimos con el señor ministro del Trabajo haciendo la rendición de cuentas, los eventos que estamos haciendo con los diferentes ministerios en diferentes zonas del país, en la gira que hemos denominado Estamos Cumpliendo. Lo hicimos aquí en Bucaramanga porque es la segunda ciudad con menos desempleo en todo el país, 8.2%. Aquí ese desempeño en materia de generación de empleo ha sido muy positivo y por eso quisimos hacer la reunión aquí en Bucaramanga. Y Santander también, gobernador, tiene un magnífico desempeño en este propósito, que ha sido un propósito del gobierno desde el primer día, de generar empleo, generar trabajo, generar oportunidades, sobre todo empleo formal. Santander es el tercer departamento en materia de buen desempeño de empleo, o sea, el tercer departamento con el menor desempleo en las cifras nacionales. Y ahora, 2 semanas después, como lo prometí entonces, estamos aquí con todo el gabinete dentro del programa que hemos denominado el presidente de las regiones. Y lo hacemos aquí porque además hay mucho que mostrar, tenemos mucho para mostrar, como ahora lo vamos a ver en los diferentes sectores, y Santander se convierte así en un referente para el buen desarrollo hacia el futuro de nuestro país. De hecho, un estudio económico que realizó recientemente una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en materia económica, el Financial Times, puso a Bucaramanga como una de las 10 grandes ciudades del futuro. Y yo estoy convencido de que así será con todo lo que estamos haciendo. Estamos además desembotellando Bucaramanga y Santander, que durante 200 años ha estado en una especie de embotellamiento por falta de buenas comunicaciones con el resto del país y el resto del mundo. Y los hechos hablan por sí solos. Es la ciudad con menor pobreza, eso me parece maravilloso. La lucha contra la pobreza es una prioridad para este gobierno y qué bueno poder ir a las ciudades a estimular las políticas bien focalizadas y efectivas en la lucha contra la pobreza. Casi 13.000 bumangueses dejaron de ser pobres en estos últimos años y eso es una cifra bastante positiva. Aquí está garantizado el servicio de agua para todos sus habitantes durante 30 años, durante los próximos 30 años, gracias al embalse de Bucaramanga. Y ahí hemos invertido más de 300.000 millones de pesos. Es la ciudad, óigase bien, de todo Colombia, ministro de las TICs, con mayor acceso a Internet. Eso es muy importante, porque el uso de la tecnología, que ha sido otro propósito de este gobierno, por eso tenemos conectados
todos los municipios de Colombia con internet, banda ancha, fibra óptica, el uso adecuado de ese instrumento, de esa herramienta para propósitos de desarrollo social, para la telemedicina, la teleeducación, para el emprendimiento, se está volviendo cada vez más importante. Y qué bueno que Bucaramanga ya tiene esa base, que es la ciudad con mayor acceso a internet. Tiene además unas obras simbólicas muy dicientes. El puente atirantado más grande del país, 550 metros de longitud. El viaducto de la Novena permitió reducir, por ejemplo, de 45 minutos a 8 minutos el tiempo de movilización entre el centro de la ciudad y la Ciudadela Real de Minas. Posee una cobertura casi total en toda el área urbana de servicios de energía eléctrica, el 99.8%. Falta ese 0.2% para tener el 100% y ojalá podamos hacerlo lo más pronto posible. O sea, todos estos son hechos concretos, cifras reales, que permiten consolidar a Bucaramanga como una ciudad que se proyecta además de forma sostenible, que tiene bases sólidas para seguir progresando. ¿Y cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos logrando esos resultados? Con inversión eficiente, bien focalizada, siempre manteniendo el criterio de la equidad social. ¿Cómo impactan esas inversiones en los más pobres, en los más vulnerables? Eso siempre, se los he dicho a todos los ministros, tienen que ser un referente cuando se toman las decisiones de inversión. Y no solamente cómo impacta en la ciudad, sino cómo impacta en todo el departamento, que en 10 años se convirtió en la cuarta economía del país. Santander hemos invertido, óigase bien la cifra, señores senadores, senadoras, señoras representantes, 12.9 billones de pesos se ha invertido en Santander. Eso es una cifra sin precedentes. Aquí también se ha hecho un gran esfuerzo en la lucha contra la pobreza. Beneficiamos a más de 400.000 personas adicionales en el programa Familias en Acción. Triplicamos, y ayer nos perdimos el evento porque ayer era el Día del Adulto Mayor. No pudimos asistir, infortunadamente, por el percance de la buceta en la comitiva presidencial, pero aquí hemos triplicado los cupos de Colombia Mayor a 75.000. Avanzamos en el contrato plan, hay un avance de cerca del 40%, que ese contrato lo firmamos el año 2013 con el gobernador, una cifra de 6.1 billones, pero que se ha venido incrementando y hoy cuenta con 7.7 billones de pesos para el desarrollo de 36 proyectos diferentes aquí en Santander. Es además el contrato plan que más recursos tiene de todos los contratos plan que hemos firmado. Hay otras obras de gran significado que hemos inaugurado, unas que se comenzaron antes, no quiero llevarme las palmas, pero sí lo continuamos y lo aceleramos. Por ejemplo, la central hidroeléctrica de Hidrosogamoso, que ya está terminada, va a proveer el 10% de la energía de todo el país. Y en infraestructura de transporte se están invirtiendo cifras jamás pensadas, 6.5 billones de pesos. ¿Eso cuánto es? Eso es más de 7 veces lo que se invirtió en los últimos 8 años antes de este gobierno, más de 7 veces. Ayer nomás firmamos el contrato para la construcción de la autopista de la cuarta generación entre Bucaramanga, Barranca y Yondó. Eso era una obra que estaban esperando los santanderianos hace generaciones, según me dicen, y va a reducir sustancialmente el tiempo de transporte.
comenzaremos la tercera ola y los 2 primeros proyectos que vamos a anunciar en la tercera ola de cuarta generación. Esto es algo que me han preguntado mucho. Son proyectos que tienen que ver directamente con Santander. ¿Cuáles son esos proyectos? Bucaramanga-Pamplona y Pamplona-Cúcuta. Esos 2 proyectos, o que es uno, tiene un valor de 2 billones de pesos. Ese solo proyecto, Bucaramanga-Cúcuta, a través de Pamplona, tiene un costo de 2 billones de pesos. Pero ¿eso qué nos va a permitir? Ayer, coincidencialmente, que firmamos la autopista entre Barranca y Bucaramanga. Simultáneamente, ayer, se abrió la licitación para la vía entre el puente de San Miguel, en el sur del país, y Santana. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sueño que teníamos hace 5 años, de conectar el Ecuador con Venezuela a través de Colombia, ya está en marcha. ¿Por qué lo digo? Porque ya están las obras contratadas o en vía de licitación entre Ecuador y Venezuela. Ayer fueron las últimas, la de San Miguel Santana. Hace unos días, la semana pasada o antepasada, firmamos Santana Neiva. Hace un tiempo ya estaba Neiva Girardó. También ya está en operación, en construcción, en proceso, Girardó Puerto Salgar. Puerto Salgar Barranca también ya está en proceso. Barranca Bucaramanga, que firmamos ayer. Y lo que vamos a abrir, y yo le puse a la ministra máximo en octubre, es la primera obra de la tercera ola, máximo en octubre tiene que estar eso rodando. Pues eso nos conecta Cúcuta, el puente de Tienditas, que esperamos inaugurar próximamente, que ya está a punto de terminarse. Esos kilómetros entre Cúcuta y el puente de Tienditas debe estar listo también muy pronto. Se va a hacer por obra pública, el Invías. O sea que ese sueño de conectar el Ecuador con Venezuela, ayer se protocolizó, se terminó. Y eso es de una gran importancia para la competitividad de nuestro país. Para Santander, es uno de los departamentos más beneficiados, y me complace mucho que hoy, coincidencialmente, estemos haciendo este Consejo de Ministros aquí, porque es una gran noticia. ¿Esto qué quiere decir? Que con la adición de otras obras que estamos haciendo en Santander y en el resto del país, como por ejemplo la navegabilidad del río Magdalena, en Barranca Bermeja ya hay puertos por valor de más de 300 millones de dólares. La carga seca ya comienza a llegar. Eso va a desembotellar a Santander. Y uno de los problemas, como decía anteriormente, que tenía Santander era ese, que estaba como especie de, estaba embotellado, no tenía vías de acceso con el resto del país y con el resto del mundo. Y eso se está solucionando, y eso va a permitirle a los santanderianos que tienen una, perdónenme la palabra, una berraquera especial, usar todo el potencial y conquistar los mercados nacionales, los mercados venezolanos y los mercados del mundo con mayor facilidad. Eso es más empleo y más prosperidad para Santander. Por otro lado, estamos haciendo obras en otro tipo de movilidad, 165.000 millones para mejorar la infraestructura de todo el aeropuerto, para que el aeropuerto tenga acceso internacional. Se
y se están haciendo obras de todo tipo por otros lados, inclusive obras como el Teatro Santander, donde hemos aportado, ¿cuánto, ministra? 3.300 millones de entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio. Se está haciendo aquí algo muy bonito y que va a tener un gran futuro, convertir a Santander en una especie de hub, de centro logístico en materia de salud. La calidad de la salud en Santander es cotizada por toda la región, y en la medida en que facilitemos que más y más gente venga, eso es exportación de servicios, y unos servicios que generan un empleo de muy alta calidad. Y otra buena noticia que tenemos, una promesa que yo hice hace ya varios años, el centro de convenciones aquí en Bucaramanga. Se presentaron algunas dificultades internas, habían algunos pleitos sobre dónde debería ser, finalmente se logró dirimir ese pleito, ahí estaban los recursos y ya ese centro de convenciones será una realidad. Se tiene el cierre financiero en el que hicimos un ejercicio de todos ponen, en el caso nuestro fueron 66.000, el total son 66.000, nosotros pusimos 25.000 millones y vamos a abrir la licitación. ¿Cuándo, ministra? Ayer se abrió la licitación. Bueno, qué buena noticia. Entonces ya se abrió la licitación. ¿Y cuándo inauguramos ese centro de convenciones? 20 meses. 20 meses. Quedan cordialmente invitados a ese. Este es el primer centro de convenciones en esta área que tiene además un potencial turístico enorme. No es sino recorrer Santander y ver esa belleza de departamento, el potencial turístico. Ya mucha gente viene a hacer turismo a Santander, y con un centro de convenciones y con una buena infraestructura hotelera, que estamos además dentro del PIPE 2.0 promocionando más la construcción de infraestructura de turismo, Santander va a ser un departamento muy beneficiado. Ministra, ¿por qué no nos cuenta un poco